El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Muchas gracias, queridos docentes, amables padres de familia y alumnos que nos sintonizan a esta hora de la noche. Esto es Acontecer Colprosuma. Soy Cintia Valladares. Empezamos con nuestros titulares. Padres de familia protestan por cierre de escuelas y colegios. Ministro de Educación, ante tantas denuncias, acepta que maestros de todo el país tienen razón y necesitan $1.000 millones para infraestructura de centros escolares. Plantón este 10 de marzo convoca a la dirigencia magisterial para que el pueblo conozca la calamidad en los centros educativos. Esto y más en Acontecer Colprosuma. Así es, querido docente, y comenzamos de inmediato con las informaciones. Con el objetivo de crear conciencia en los padres de familia, esta semana las dirigencias magisteriales sostuvieron importantes conversaciones. Los profesores desde el 2010, que a nadie les ha podido el gobierno ajustarnos el salario de acuerdo a la crisis que vive el país. Día de hoy hemos desarrollado una asamblea que le hemos denominado Asamblea Comunitaria, donde hemos traído profesores, directores y padres, lo más importante, los padres de familia. Hemos dado un mensaje, les hemos explicado la verdadera situación que viven sus hijos en el centro educativo cuando no tienen letrinas, cuando no tienen en el área rural, cuando no hay servicios básicos, no hay una aseadora, no hay vigilancia, inseguridad, no hay material didáctico en los centros educativos, no tiene el profesor ya ni cómo comprar un marcador. Los maestros costean prácticamente la educación de ellos. La reunión, porque imagínense, muchos niños están sentados en el piso, no tienen pupitres, lápices, lo que sea, pues lo necesario de lo que necesiten un aula. Las aulas están caídas, las escuelas están deterioradas y ya no se puede, uno solo no puede, sino el gobierno para eso debería de tener actividad, ¿verdad? Sino que para otras cosas que no sirven, ahí las anda apoyando. Me pareció muy bien, además de bien, excelente, que sería la palabra verdadera, porque se focalizan bien todos los problemas que hay en las aulas, más que todo en las aulas, los problemas, los elementos que faltan en las diferentes aulas. Es momento de rescatar el aula de clase, y cuando decimos rescatar el aula de clases es un montón de cosas, incluyendo agua potable, pupitres. Una reunión muy amena y que nos ha abierto los ojos a la crisis tanto a nivel nacional que vive los centros educativos de nuestro país, donde el ministro de Educación prácticamente no ha hecho nada por la educación pública. Así es, y como bien nos dicen los padres de familia, pues padre de familia, maestro y alumno han llegado a un acuerdo, y es el rescate del aula de clase. No se pierdan más información relacionada con este tema más adelante. En otros temas, el ministro de Educación, Marlon Escoto, no le ha quedado más que aceptar las precarias condiciones de infraestructura que tiene el país, al grado que le ha dado la razón ya a los maestros con las múltiples denuncias, y son $1.000 millones lo que ocupa Honduras para rehacer la infraestructura en los centros educativos. El ministro de Educación, Marlon Escoto, presentó esta semana un plan maestro de infraestructura, donde acepta que denuncias de maestros sobre las pésimas condiciones en los centros educativos del país son verdaderas y que se necesitan $1.000 millones para repararlas. Se trata de 22.000 millones de lempiras al cambio actual, los montos que se requieren para satisfacer necesidades inmediatas de los 23.000 centros educativos en todo el territorio nacional. La Secretaría de Educación hizo públicos estos datos con la comunidad internacional, alcaldes y sociedad civil en general.
Así es, y es que no les queda de otra que aceptar que se equivocan al hablar de una calidad de educación cuando lo que impera en el país son este tipo de mobiliario y de infraestructura. Y continuamos con más informaciones. Masivo plantón de la dirigencia magisterial en los bajos del Congreso. Esto para exigir la no aprobación a la Ley Marco de Seguridad Social. Las dirigencias magisteriales en Honduras reunieron a sus bases y realizaron un plantón frente al Congreso Nacional esta semana para pronunciarse en rechazo a la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social. Exigimos al Congreso Nacional de la República la no aprobación de esta ley por considerarla lesiva y confiscatoria de los recursos de la clase trabajadora. Se debe crear el ambiente de consenso incluyente y participativo de todos los sectores. Reflexionen, este es el momento. No sigan creando las bases para una descomposición sin precedente. Alertamos al Magisterio Nacional y a toda la clase trabajadora organizada a fortalecer la lucha por la defensa de nuestros intereses y derechos hoy conculcados por el sector oficial. Tegucigalpa, 2 de marzo del 2015, Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FON. El masivo plantón contó con el respaldo de 3 partidos políticos, entre ellos la Unificación Democrática, representado por la diputada Dori Gutiérrez, el Partido Anticorrupción y el Partido Libertad y Refundación Libre, representado por la diputada Claudia Garmendia. Todos ellos unidos con el compromiso de evitar que se privatice la salud en el país. Todo discurso político se hace alusión que la educación es la espina dorsal de todo país, pero esa premisa parece que se olvida cuando ya hay que tomar decisiones. A los docentes se les ha quitado, se les ha destruido su estatuto. Ahora solo hay órdenes nefastas, órdenes dictatoriales. El docente no tiene derecho absolutamente a nada, mucho menos a su estabilidad laboral. Nosotros queremos realmente lamentar profundamente eso, pero más allá, sentar nuestro compromiso por todos los sectores de este país, especialmente por el sector docente, porque sentimos un compromiso y un corazón como docentes que estamos ahí presentes en este gremio, pero más allá, pues, hacer un llamado a todos los docentes de que nos alcemos en pie de lucha, que hay miles de maneras que podemos responsabilizar al actual gobierno para que los derechos ganados, que no son favores políticos, retornen a la clase magisterial. La lucha apenas comienza, aseguró el dirigente obrero Carlos H. Reyes, quien se mostró optimista por el masivo respaldo del magisterio y del pueblo hondureño para combatir las disposiciones erróneas del gobierno dictatorial en curso. Ha sido un éxito también el hecho de que logremos que 3 partidos políticos, que las bancadas de 3 partidos políticos se pronuncien en apoyo de nuestros pronunciamientos, o sea, de que están en contra de esa ley para privatizar la salud en Honduras. Así es, y es que esta ley, ley marco de seguridad social, lejos de ayudar a los maestros y a la población en general, va a ser un atraso para los colegios que ya están bien organizados, como son los organismos de previsión. Y continuando con la información, el muro de la escuela Roberto Sosa está a punto de caerle a los alumnos o a los transeúntes de la colonia Kennedy. Veamos. En la populosa colonia Kennedy de Tegucigalpa se encuentra la escuela Roberto Sosa. La falta de mobiliario, de material didáctico y jóvenes que corren peligro por el mal estado estructural de la escuela son tan solo algunas de las características que atacan esta institución. Y son los padres de familia y los maestros que la mantienen en pie, ya que no reciben ninguna ayuda del gobierno. Pues ya hace muchos años que la escuela está totalmente en manos de la actividad de los docentes y del padre de familia. ¿Las mejoras que tiene solamente la escuela? Las mejoras que la escuela tiene ahorita son producto de ayuda de una ONG que bondadosamente nos ha tendido la mano, como es la reparación de techos, que es algo muy costoso. Son muchas las necesidades que aquejan este centro educativo, pero entre ellas la principal es la condición nefasta en la que se encuentra el muro perimetral, que está a punto de derrumbarse, y esto puede ocasionar problemas graves, no solo para los estudiantes, sino también para las personas que viven en las cercanías del instituto.
Por su parte, los estudiantes piden ayuda a las autoridades para la reparación de este muro que posee ya varios años en mal estado y lo hacen antes de que cause una tragedia. Estoy de primer grado en esta escuela y yo creo que este muro es una amenaza porque aquí hay niños pequeños y si se cae puede haber un accidente y nunca se espera, así que le pedimos a la autoridad que por favor nos ayuden para que la escuela se vea más bonita y más tranquila. Bueno, yo estuve desde el cuarto grado aquí y desde ese año este muro ya estaba malo, pero yo creo que estaba malo desde años antes y lo que queremos es que arreglen este muro porque está a punto de caerse y puede ocasionar una tragedia para los niños que están adentro y para las personas que están atrás. Bueno, y los problemas para la escuela Roberto Sosa parecen no acabar. Ahora es que quieren imponerles la jornada extendida. Veamos. Padres de familia de la escuela Roberto Sosa tienen un nuevo problema: lidiar con la imposición grosera que pretende el gobierno de ampliar el horario de los jóvenes en jornada extendida, por lo que han buscado el apoyo del Colprosuma. Nosotros estamos agotando instancias por la bendita jornada extendida que está imponiendo el señor ministro de Educación en los diferentes institutos y escuelas, porque es una jornada que no es funcional. Comprende 5 horas y media y la jornada normal comprende 5 y esa media hora se va a utilizar en un recreo por la tarde. Entonces lo que está haciendo no es una jornada extendida, sino dividiéndonos la jornada. No lo vemos funcional, lo vemos atentatorio y violatorio de la seguridad de nuestros niños, del bolsillo y el costo de los padres de familia, ¿verdad? Y de la represión que están haciendo hacia los mismos maestros. Y han aprovechado una reunión que sostenía el ministro de Educación durante esta semana para mostrar su desacuerdo con dicha jornada. No solo es un desgaste físico para los alumnos, también lo es para la economía de los padres de familia. Y ando aquí acompañando, ¿verdad?, al grupo de la escuela porque me veo afectada también con esta jornada extendida del ministro. En lo personal me veo afectada porque mi trabajo no me permite el estar yendo y viniendo al centro educativo, ¿verdad?, como él quiere, puesto que yo trabajo en un lugar y el centro educativo me queda muy retirado, ¿verdad? Entonces eso implicaría doble gasto en el sentido económico. El artículo 157 del Magisterio, que fue publicado el 17 de septiembre del año pasado, el 2014, ahí dice que son 5 horas clase y que si se necesitara dar más clases tenía que ser consensuado y a nosotros no nos han invitado a ninguna reunión. Aquí el ministro se ha reunido con todos los medios, con todos los organismos, pero con los padres de familia de las escuelas públicas, él no se ha reunido. No tenemos material didáctico. Mire, las maestras, no hay pupitres, las maestras están pidiéndonos a nosotros, a los padres de familia, sacar una copia de un libro que han conseguido prestado. Y eso no es justo. Las maestras trabajan con sus manos nada más, porque no hay educación de calidad. Esa no es educación de calidad, esa es educación de publicidad, porque eso es lo que hace el ministro, publicidad, nada más. De aprobarse la jornada extendida en la mayor parte de los centros educativos del país, los padres de familia, maestros y alumnos aseguran que continuarán con sus medidas de presión. Así es, señor ministro, desista ya de esa interrogante que tiene el padre de familia si se quedan o no con la jornada extendida. A nadie le conviene la jornada extendida. Ya por cuestiones monetarias también se ven afectados los bolsillos de estos padres que tienen que pagar quien recoja a sus hijos en 2 ocasiones. Y en otros temas, al menos 130 niños de un colegio, de un kinder, mejor dicho, podrían quedarse sin cursar el año lectivo. Esto porque les están desalojando de su centro educativo. Alrededor de 130 niños podían quedarse sin recibir el pan del saber, ya que en las instalaciones del Jardín San Vicente de Paúl, ubicado en la colonia El Bosque, fue vendido a personas que exigen un pago exagerado por el funcionamiento del mismo. Es que no tenemos local propio y estamos alquilando, pero la nueva dueña nos está pidiendo el local y para nosotros es difícil en esta zona conseguir hemos andado por todos los alrededores y ya tenemos un problema de que la señora nos pide desalojar. No vamos a encontrar un local. Poco a poco hemos ido adquiriendo muebles, escritorios, armarios, todo eso. ¿Dónde nos vamos a ir a meter nosotros?
En un inicio dijeron que en la escuela, que nos podían ubicar en la escuela, pero la escuela no tiene espacio. Ya averiguamos, el anexo está ocupado. Pese a los esfuerzos de los docentes y padres de familia por conseguir el pago del local, pronto tendrán que desalojar y el llamado es urgente a las autoridades de educación para dotar de infraestructura física a los menores, de lo contrario perderán el año académico 2015. Yo quiero seguir estudiando porque el kinder es muy necesario para los niños que ya están avanzados. Gobierno, no los quiten el kinder porque queremos aún estudiar aquí para no perder nuestras habilidades de tarea. Así es lamentable que estos pequeños estén preocupándose porque los están desalojando de su jardín de niños cuando es el gobierno el que debería de dotar de infraestructura física para que ellos estudien sin ningún inconveniente. Y los padres de familia de la escuela José Ramírez Soto de la comunidad La Guadalupe protestaron esta semana frente a Casa de Gobierno por falta de maestros y por la fusión que el gobierno pretende hacer con otro centro escolar de ese sector. Padres de familia de la escuela José Ramírez Soto de la aldea La Guadalupe continúan sus medidas de presión para que el gobierno no fusione su centro educativo y que se envíen maestros a los 51 alumnos que ahí residen. Esta vez llegaron hasta Casa de Gobierno. Pues primero que nada queremos lamentar que el ministro de Educación esté diciendo que toda acción de protesta por parte de los padres de familia es política, cuando aquí se está exigiendo un derecho de 51 alumnos que ha sido violentada por las autoridades de la Secretaría de Educación. Escuela José Ramírez Soto de la aldea de La Guadalupe, kilómetro 24, lo que está pidiendo son los maestros, ya que fueron asignados en otros centros educativos, pero siguiendo pagados, reciben salario por la escuela José Ramírez Soto y han dejado abandonados a nuestros alumnos. De nosotros que tenemos es por el problema de que los han querido cerrar la escuela y los quieren mandar a otra escuela que tiene como más de 1 kilómetro de largo. Y no fuera tanto lo largo, el problema es que ahí pasan vehículos de todo tipo y de repente pueden atropellar una criatura y entonces usted sabe, es doloroso perder a alguien en su casa. Quiero que no me quiten la escuela porque es mía y no los tienen que quitarle nuestra escuela. El gobierno ha prometido mandar una inspección de alto nivel a esta zona, ya que con los argumentos presentados por parte de los padres de familia se evidencia la inoperancia del actual ministro de Educación. Y mucho ojo, querido docente, está circulando un documento del Simprodo, donde persuaden a los maestros a que lo firmen y no se sabe con qué fines. El experto, el abogado Gustavo Maldonado, nos explica por qué no deben firmarlo. El magisterio a nivel nacional, hay un documento ahí que anda circulando por parte del Simprodo, donde están llamando a los maestros a firmar un poder que le otorgan al abogado de este sindicato, en el cual se les manifiesta de que se les va a presentar una demanda contra el Estado de Honduras exigiendo los aumentos salariales que hace más de 5 años no se le han otorgado. Y en este sentido sí me quiero pronunciar de la manera siguiente, que tengan mucho cuidado de firmar este tipo de documentos, porque para eso tienen sus organizaciones magisteriales, las cuales ya han iniciado trámites exigiéndole al Estado de Honduras incrementos salariales que hace más de 4 o 5 años ha dejado de hacerlo. Así es, porque ¿qué sucede? Que este es un poder que se le está otorgando a este sindicato en el cual se pueden llevar maestros y van a resultar que están siendo afiliados a esta organización y abandonando a la organización a la que han pertenecido. Por esa razón les digo que tengan mucho cuidado, que no firmen este tipo de documentos porque para eso están afiliados a su propio colegio, que es el que vela por sus intereses. Y de todo es sabido que los demás colegios magisteriales están unidos a excepción de Simprodo. Así es, así es. Todas las organizaciones magisteriales tienen una sola voz, ¿verdad? No el Simprodo, ¿verdad? Que él trabaja aisladamente en estos temas del magisterio. No firmar nada entonces. No firmar ningún documento que el Simprodo les esté llevando para donde a los maestros se les está diciendo que es que van a demandar al Estado para recuperar todos los incrementos que el Estado de Honduras se los ha negado. A
continuación le damos lectura a una invitación. En ocasión de celebrarse este próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el colectivo de mujeres de la Federación de Organizaciones Magisteriales y la Secretaría de Asuntos Femeninos del Colprosuma le invita a participar al foro sobre liderazgo femenino a desarrollarse el día sábado 7 de marzo a partir de la 1 p.m. en el auditorio Plaza Colprosuma, porque solo la unidad nos hará más fuertes y respetadas. Salud, compañeras, los esperamos. Y a continuación, de último momento, nos han informado de una nota luctuosa, y es que el día de hoy, 5 de marzo, falleció en la ciudad de Progreso, Lloro, el señor Jorge Alberto Maldonado, quien en vida fuera esposo de la profesora María Sagrario Torres, afiliada a la directiva actual de la seccional número 11 del Progreso. El velatorio será en su casa de habitación en la colonia Policarpo Paz, para los que deseen acompañarlo. Y con el permiso de los familiares dolientes, ahora damos paso a una nota un poco agradable, que es el cumpleaños de nuestra querida directora Sonia Daisy Martínez, también de su hijo, el doctor José Lemus Martínez. Un saludo muy especial para ellos. Gracias por continuar con nosotros liderando de manera muy acertada los programas como son Acontecer Colprosuma y La Voz del Colprosuma. Muchas felicidades para ellos dos. Y ahora vamos a nuestra opinión editorial, no sin antes invitarlos a que se queden con nosotros, porque ya viene análisis y debates. Las dirigencias magisteriales están reunidas hoy en el set de Acontecer Colprosuma, aquí en los estudios de HCH Televisión Digital. No nos cambie, por mi parte es todo. Muy buenas noches. La unidad o sencillamente un lenguaje ortodoxo. Cada vez que hay una crisis, lo más fácil es buscar culpables. El magisterio ha enfrentado a lo largo de su historia muchas crisis, donde los gobiernos de turno siempre han luchado por destruir las conquistas magisteriales. Cuando las luchas magisteriales han sido exitosas, se le agradece al gobierno. Pero cuando se fracasa, se le echa la culpa a los dirigentes magisteriales o terminan diciendo que no estábamos unidos. Muchos grupos de maestros en diferentes centros educativos y frente al desprecio de Juan Orlando Hernández en relación a los educadores, estos comentan y recuerdan en sus centros educativos, ya sea que laboren en jornada matutina, vespertina o nocturna, las gloriosas luchas magisteriales. Algunos con tono entrecortado y con tristeza recuerdan: en el pasado éramos más combativos, teníamos un concepto más claro de la unidad magisterial y de nuestros objetivos reivindicativos. Otra, con igual tono y regresando al pasado, revive las grandes marchas que llenaban la calle real de Comayagüela con miles de maestros y maestras. Menciona otro, que se enfrentan a gobiernos de corte militar liberal o nacionalista, y nuestro gremio era unido, beligerante y respetado. Los padres de familia estaban con los maestros y los maestros con los padres de familia. Luchábamos por nuestras conquistas, no teníamos color político, era una lucha hombro a hombro, brazo a brazo. En medio de esta tertulia, un joven maestro que los escucha con escepticismo y una total incredulidad, su mente es asaltada por la duda preguntándose si esa gloria y esa capacidad de lucha era cierta. Pero pasado del pasillo escolar, nos dirigimos a los niveles directivos aglutinados en la FON. Descubrimos el mismo lenguaje y aquí la gran pregunta es: ¿en qué momento nos apartamos del camino? ¿Por qué los últimos gobiernos ahogaron el discurso magisterial, acorralaron el pensamiento pedagógico, conculcaron nuestras conquistas y secuestraron nuestro accionar revolucionario? ¿Quién ha provocado todo este daño? Es la pregunta. ¿Los gobiernos o los dirigentes magisteriales que no supieron leer en su momento que era necesario cambiar el discurso, las estrategias de lucha y de negociación, y más fuerte todavía, nunca debieron apartarse de su aliado natural, los padres de familia, la defensa de la escuela pública y de proteger nuestro discurso pedagógico, para entrar en una nueva ruta que nos ubique con un discurso moderno,
que nos saque del acorralamiento mental en que nos tienen estos gobiernos tiranos y opresores, haciéndonos creer que estamos destruidos y que ya perdimos todas nuestras conquistas. Y como bien lo decía el ingeniero Salvador Narrala, hay algunos medios y periodistas que reciben dinero del gobierno para desprestigiar al magisterio y a todos los sectores que se opongan a los dictados del gobierno. El gobierno de Juan Orlando Hernández, el peor en toda la historia de la educación, se ha empeñado en empobrecer al magisterio, empobreciendo desde luego la pedagogía para que los maestros seamos transmisores de la cultura del pesimismo, de la derrota moral. Pero esto último no lo va a lograr ningún gobierno. Contrario a esta tesis, los educadores tenemos un punto en común que nos une. No es un discurso de algún dirigente, no son nuestras conquistas o nuestros derechos, es el aula de clase, es la escuela pública. Por esta razón, los maestros ya lanzaron su nueva y permanente consigna: defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Rescatemos el aula de clase no significa que los docentes la hayamos perdido. Se trata de rescatarla de la dictadura que nos gobierna, quien nos ha robado nuestros principios pedagógicos, que nos ha secuestrado la moral y que nos quiere convertir en educadores pesimistas. Rescatemos el aula de clases nos va a devolver el camino de la reivindicación, el vínculo directo con los padres de familia que solo se logra preparando a nuestra niñez y a nuestra juventud para que nunca toleren una dictadura, ya sea esta de izquierda o de derecha. Rescatar el aula de clases significa defendernos de la privatización escolar, impulsado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien es vasallo del Fondo Monetario Internacional, quienes juntos pervierten todo lo que tocan. Son patéticos, humillantes e irrespetuosos para una sociedad que aspira a estar mejor cada día. La unidad magisterial empieza en el pasillo escolar, porque al rescatar el aula de clase, estamos preparando a la sociedad a través de la niñez y la juventud a no dejarse someter por estas dictaduras oprobiosas que nos gobiernan. No estamos hablando de un lenguaje ortodoxo, sino de una nueva forma de lucha para encontrar formas de conducta que nos coloque en el contexto de nuestra lucha. Solo aquí es donde el gobierno nunca nos va a poder destruir, y entonces junto al pueblo iniciaremos una verdadera lucha que nos lleve a horizontes que favorezcan la construcción de una sociedad justa, condición necesaria para que todos sus habitantes disfruten de igualdad de oportunidades respecto a su correcta realización como seres humanos. La reflexión o conclusión de todo esto es que no podemos seguir solo luchando por nuestros derechos. Tenemos que luchar por los derechos del pueblo en general. Tenemos que luchar para que cambie el pensamiento de estos gobiernos antidemocráticos y corruptos, para que no sigan despreciando nuestra experiencia pedagógica. La educación debe de adquirir su propio papel y debemos de estar claros que para este gobierno nacionalista la educación no es prioritaria, ni mucho menos para la clase en el poder. Luchemos por una educación liberadora. La unidad debe empezar en la base, la unidad debe empezar en el aula. Hagamos ahora el cambio. No dejemos que el gobierno destruya nuestra moral y nuestro apostolado. Abandonemos la cultura del pesimismo. Hagamos de la cátedra nuestra trinchera de lucha. El pasado ya es pasado, y sin melancolía y recuerdos frustrantes, crearemos una unidad cimentada en la base y en el corazón de los docentes. Quienes creen que el pasado fue mejor, no tienen futuro. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
La Junta Central Ejecutiva y la seccional número 2 de San Pedro Sula del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma lamenta la muerte del maestro Carlos Alberto Martínez Ordóñez, hijo de la maestra jubilada y afiliada a nuestra institución, la profesora Vilma Otilia Ordóñez. Asimismo, nuestras muestras de pesar con nuestro compañero de labores, el profesor Danilo Laínez, por la pérdida irreparable de su hija Corina Rosibel Laínez Obando. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras, compañeros docentes. Es un placer estar nuevamente aquí en su programa Análisis y Debates. Antes de dar inicio, queremos enviar nuestro más sentido pésame como Junta Central Ejecutiva al compañero Samuel Martínez, ya que falleció su madre Leonarda Benítez de Martínez en la seccional 10 de Ciguatepec. El compañero es el fiscal de la seccional 10 de Ciguatepec. Hasta allá nuestras muestras de condolencia. Y con el permiso de la familia doliente vamos a iniciar con este segmento de análisis y debates, y en esta ocasión tenemos el placer de tener aquí a 3 compañeros miembros de las diferentes dirigencias magisteriales de la Federación de Organizaciones Magisteriales, valga el juego de palabras. En este momento pues está con nosotros el compañero Elías Muñoz Varela, que es el presidente de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Buenas noches, profe Elías, bienvenido. Buenas noches, Sonia, un placer estar nuevamente con el magisterio. Solo quiero aprovechar para condenar el hecho que hace una media hora acaban de asesinar una maestra de educación primaria en Residencial Plaza Miraflores. Eso lo condenamos y exigimos, como dirigentes magisteriales, como maestros, se esclarezca. Ya sabemos la situación social que vive el país, así es que condenamos ese hecho, Sonia, porque es una docente que iba de dar clases y fue asesinada por la delincuencia de este país. Bueno, y asimismo vamos a presentar, está con nosotros aquí el compañero Rufino Murillo, que es el secretario del Interior del PRICMA. Bienvenido, compañero Rufino. Sonia, muchas gracias. Buenas noches a todos los compañeros maestros de todo nuestro país. Un saludo muy especial de la Federación de Organizaciones Magisteriales. Un saludo a todos los compañeros a nivel nacional. Y también está con nosotros el compañero Luis Ramírez, que él es el presidente del COPRUM. Bienvenido, compañero Luis. Gracias por la oportunidad, gracias, compañero Elías, por invitarnos a tu programa. Gracias por propugnar la unidad del magisterio. Estamos conscientes de que solo la unidad y la lucha nos va a traer nuevos derroteros. Lamentamos pues la situación que están pasando con los docentes a nivel nacional con esta situación de violencia que se está dando en estos momentos. Bueno, y es que en estos momentos ustedes escucharon el editorial que tenía como enfoque la unidad. Compañeros, yo quisiera que ustedes plantearan aquí en este programa para todo ese inmenso público de docentes que tenemos, ¿cómo es o qué es, qué representa la unidad del magisterio desde la base, profe Elías? Bueno, primero quiero excusar a la compañera Lilian Andino, que es la vicepresidenta de los pedagogos, que no pudo estar y tuvo problemas, igual a los compañeros de COPEN. Quiero decirles que hemos iniciado un proceso unitario en la Federación de Organizaciones Magisteriales, basándolo en una unidad, puesto los intereses de los niños y los jóvenes de este país. La unidad va creciendo y la vamos, quiero decirle, unificándola, vale el juego de palabras, alrededor de la defensa de la escuela pública y el rescate del aula de clase. Nosotros como federación, como colegios magisteriales, llevamos sendas reuniones, análisis, hemos debatido, hemos hecho reuniones con las juntas centrales, a veces 72 compañeros sentados para ver cómo nosotros podemos ir unificando y estableciendo la unidad bajo una agenda común que es de interés de todo el magisterio. Por ejemplo, agenda común el IMPREMA, agenda común la violación de derechos a todos los compañeros, agenda común la unidad, agenda común todo lo difícil que vive el sistema educativo, y hacia eso vamos avanzando. Cuando decimos unidad,
no es una unidad que estamos forjando de boca o porque le diga a Rufino, a Luis o a Eulogio o a Joel, unámonos, no. Estamos unidos en función de los grandes intereses de la niñez y la juventud. El interés fundamental de la unidad de nosotros descansa en la educación pública de nuestro país, en los niños, los jóvenes y los padres de familia. Para Rufino, el compañero representante del PRICMO, la unidad que debe de surgir o se debe dar desde la base. Bueno, la unidad, compañeros, lo hemos analizado, lo hemos discutido con todos ustedes, tiene que comenzar desde la base. Y la base nos está exigiendo a la dirigencia magisterial que nos unamos, que es el momento de que luchemos juntos, no pensando en los dirigentes magisteriales, no pensando en los colegios magisteriales, sino pensando en esos alumnos, en esos muchachos que tenemos en las escuelas, que necesitan inmediatamente que se deje de hacerles tantos ofrecimientos y que estamos viendo una educación que se está privatizando. Una educación que cada día nos estamos dando cuenta que las aulas están deshechas, que hay un montón de situaciones. Entonces es necesario y es urgente, y la base lo está exigiendo, que los dirigentes magisteriales y que todo el magisterio hondureño estemos unidos. Y no solo el magisterio hondureño, padres de familia, maestros y el pueblo. Honduras necesita que todos sus hijos se unan para la defensa y el rescate de la educación pública. Compañero Luis, la defensa de la escuela pública, pero lo que debe anteponerse ante todo debe ser la unidad del magisterio desde la base. Bueno, desde la organización, desde la unidad que haya como magisterio, independientemente de la organización magisterial a la que pertenezca, porque en estos momentos el embate contra el magisterio es a la institucionalidad, a las organizaciones magisteriales, a los docentes que están en el aula, a los padres de familia y por lo tanto a los niños que día con día reciben el pan del saber de un docente que con mucho sacrificio, que con mucha honestidad y con mucha gallardía y con ganas y con deseos de superarse, de salir adelante para que estos niños y niñas tengan el pan del saber todos los días. Es de todos dicho que son los mentores en las aulas de clase los que en su momento tienen que financiar hasta la burrita para el niño, que tienen que financiar hasta un útil escolar y todo lo relacionado al entorno que tiene el docente y los niños de familia. Perdón, los niños junto a los padres de familia, que en este momento son pilar fundamental para que nosotros los docentes volvamos a retomar el camino que hemos perdido. Compañero Elías, ahorita está en apogeo, hay protestas de padres de familia, hay protestas de alumnos, incluso hoy parece que detuvieron algunos por esa situación que se está dando sobre la jornada extendida. ¿Qué opinión nos plantea usted sobre esta disposición de la Secretaría de Educación, que sabemos que es autoritaria, que se hace de forma vertical sin consulta a los padres de familia? ¿Qué opina usted sobre esta jornada extendida? Bueno, primero es que la jornada extendida va en contra de los intereses del niño, en contra de los intereses del padre de familia y va dirigida a disminuir la capacidad que tienen los padres de familia para enviar sus hijos al centro educativo. La jornada extendida es ilegal, Sonia. Al magisterio y la sociedad debemos decirle que es ilegal desde todo punto de vista. No aparece en la ley fundamental, no está en el estatuto del docente, no aparece en ninguna ley. Y ya decía el editorial, quienes piensan que el pasado es mejor no tienen futuro. La jornada extendida se dio en los años 70, en los años 60, cuando el alumno iba en la mañana, iba en la tarde, porque las comodidades eran otras. No había delincuencia, no había inseguridad. Hoy, implementar la jornada extendida significa quitarle el derecho a los niños. Y mire, ¿y sabe por qué lo hacen? Porque no tienen la capacidad de albergar a todos los niños en edad escolar en los centros educativos. Hay 1.300.000 niños matriculados, pero afuera de las aulas de clase hay otro 1.000.000 que no pueden accesar a la educación por la pobreza, por la delincuencia, por la inseguridad. No hay empleo, es un país en crisis. Esa situación lo lleva a tomar decisiones en vez de crear políticas públicas, en vez de crear cobertura en los centros educativos, en vez de crear más plazas, en vez de construir más centros educativos para que lleguen los niños, lo que hacen es poner, digamos, trampa, es ponerle un obstáculo y decir, bueno, no hay más niños en los centros educativos porque ya no quieren entrar. No, el problema es que le ponen obstáculos y la jornada extendida
es un obstáculo para que los niños puedan llegar a los centros educativos. Miren, un niño que se va a las 8 de la mañana, a las 11 regresa a la casa, a la 1 de nuevo y regresa a las 3, son 4 viajes los que hace. El padre de familia no tiene empleo y además, si el niño se queda en el aula de clase de 11 a 1 de la tarde, ¿haciendo qué? Y el maestro no tiene obligación de estar porque debe de hacer su almuerzo. Entonces, la jornada extendida de todo punto de vista es ilegal aquí, en la China y donde sea. Así es que ese es un invento, es un sacado de la manga de la camisa del ministro, porque no tiene ninguna política que vaya a mejorar la cobertura, a mejorar la alimentación de los niños y que vaya a mejorar el acceso. Así es que es una medida ilegal y justamente, y nosotros quiero decirlo, apoyamos todos los movimientos que se están dando, porque ya se está viendo que los alumnos, los jóvenes y los niños son los afectados con esa medida. Compañero Rufino, jornada extendida significa mejorar los índices educativos como la deserción, la reprobación. En su totalidad, ¿significa mejorar la calidad educativa en este país? Al contrario, estamos dando cuenta que cada día, con todos los problemas que tenemos en la sociedad, la jornada extendida es problemática. En las aldeas, el tiempo de lluvia, en los caseríos, es una problemática. Miren, la mayor parte de las escuelas están llenas de estudiantes y que no hay capacidad para estar, hay alumnos, no hay pupitres, no hay nada. Entonces, eso es una problemática, un problema serio. Y algo más, el problema en Honduras es que no se socializa la situación. Aquí se pone una persona y quiere manejar a todo mundo. Y no es así. Hay que hablar con el pueblo, hay que hablar con los gestores, en este caso. Había que hablar con los padres de familia, había que hablar con los alumnos. Y en este momento yo me atrevo a decir que la federación apoyamos a todos los movimientos de padres de familia, todos movimientos de estudiantes que se han dado cuenta que el problema no era la dirigencia magisterial. El problema es que en Honduras no hay una política exacta de educación. Aquí viene alguien, se inventa que cree que es todopoderoso y vamos a apoyarlo. No, al contrario. Miren, ahí estamos viendo cómo los padres de familia son los que están llegando a protestar por la jornada extendida. Mire, compañera Sonia, es inaudito ver que solo en un país como el nuestro a los alumnos se les está exigiendo demasiado con mal alimentados. Los alumnos no tienen todavía estar todo el día desde 7 de la mañana hasta 3 de la tarde. No es correcto. Entonces, por eso que nosotros seguimos creyendo y les pedimos a todos los padres de familia que hay que protestar, porque en este país, solo protestando, salimos adelante. Compañero Luis, el ministro todo lo hace a la fuerza. A los jóvenes se les quitó el bono estudiantil y los jóvenes protestan porque dicen que ahora, con esa jornada extendida, la inseguridad campea por todos lados. ¿Cuántos jóvenes han asesinado? ¿Usted considera que es propicio estar exigiendo, inventándose, imponiendo esa jornada extendida? Estamos conscientes que es impuesta. Sabemos que a lo largo y ancho del país, desde el año pasado, las sociedades de padres de familia, junto con los docentes los cuales están presionados de una forma psicológica por directores distritales, directores departamentales, para querer imponer a la fuerza. Recuerde el sector clima, hay departamentos como por ejemplo Santa Bárbara, como Lancho, como Choluteca. Imagínense, el niño entra a las 7 de la mañana, sale a las 11, 12, va para su casa, lo está esperando su madre, su padre con su almuerzo, con su comida calientita, pero cuando se va de 8 a 11, retorna nuevamente a su casa, tiene que retornar al centro educativo de 1 a 2 de la tarde, por ejemplo. Estamos hablando un doble esfuerzo, doble sacrificio. Esto quiere decir que el más afectado aquí en este entorno es el padre de familia, y todo por un capricho de querer tener a los docentes en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque hay docentes que tienen doble jornada o que han tenido doble plaza y con ese sentido quererlo dañar. Pero nos estamos dando cuenta que se está revirtiendo toda esta situación, porque esto hay que agregar el otro factor, que es el factor alimenticio. ¿Qué es lo que tienen los niños y niñas en los centros educativos? Si ustedes recuerdan, el año pasado y este año, cuando se inauguró el presente año lectivo, se decía que los niños iban a tener una alimentación de calidad, pero nos damos cuenta que el primer día de clase ya a los padres de familia les llegaban pidiéndoles 100 lempiras, 50 lempiras, 20 lempiras, ¿para qué? Para costear las necesidades que hay en los centros educativos. Entonces, si vemos todo este entorno, toda esta realidad de alargar esta jornada,
que es muy irreal en nuestro país por muchos factores, todo por un capricho de quererlo imponer, pero hoy la realidad nos está dando que ya los padres de familia ya se cansaron, que ya los padres de familia están volteando y que incluso ahora, yo le puedo mencionar en Santa Bárbara, los padres de familia hasta apoderados legales están poniendo ya en las diferentes escuelas a raíz de la persecución que los mismos docentes tienen, porque muchas veces son los padres de familia los que imponen y dicen no van a venir los alumnos, van a venir hasta las 12, pero los docentes son sometidos a audiencias de descargo y a toda esta situación agréguele usted que los docentes no tienen un entorno educativo que sea real ni aumentos, mucho menos. Entonces las condiciones no son reales. El gobierno, ahorita si ustedes pudieran ver una nota que pasamos aquí en este programa, el ministro ha aceptado que se necesitan $1.000 millones, $1.000 millones para levantar la infraestructura de los centros educativos y poder mejorar el sistema educativo en general. ¿Qué opinión le merece de esto, compañero Elías? Mire, primero debo decirle que los 1.000 millones de lempiras, con solo eliminar la evasión fiscal, por ejemplo, o que los corruptos dejen de robarse, los tenemos más que eso, tenemos 20.000 millones, eso no es el problema. El problema, y salir diciendo que se necesita eso, es querer justificar el por qué no se arregla la infraestructura. El tal plan maestro lo anunciaron desde el 2011 y desde el 2011 a la fecha no han arreglado una tan sola aula de clase, no han pintado una tan sola pared. Quien arregla el aula de clase, quien pinta el aula de clase son los profesores con los alumnos y los padres de familia. El sostenimiento de la infraestructura, el sostenimiento pedagógico, el sostenimiento técnico, el sostenimiento de los servicios básicos como el aseador y el vigilante, eso lo hace el padre de familia. Y por eso nosotros como federación creo que más adelante vamos a avanzar y vamos a ver cuál es la propuesta, cuál es la nueva estrategia, porque hoy el magisterio, y como lo decía el editorial, vamos por el rescate de la sociedad. El magisterio, la federación, vamos por el rescate del aula de clase. Y rescatar el aula de clase es crear las condiciones de ambiente, las condiciones pedagógicas para que el niño pueda tener un mejor aprendizaje. No es justo. Miren, no es justo la desigualdad, la discriminación, cuando unos niños pocos pueden ir a las mejores escuelas al extranjero. La mayoría de los pobres, de hijos de los pobres de Honduras, vamos a las escuelas públicas y es un deber del Estado dar el mantenimiento a la infraestructura. Y hasta hoy, diciembre y enero, usted miró que las escuelas estaban solas, no fueron a arreglar una tan sola escuela. Esa es la verdadera situación, por eso es que la federación vamos a avanzar en este nuestro esquema y decirle a la sociedad, por favor, ayúdenos. Hacerle un llamado a la iglesia, a las empresas privadas, a las ONG, a los medios de comunicación, todo. Vamos a rescatar porque el magisterio ya no puede seguir en estas condiciones, por eso ese nuevo esquema y que el dinero que habla el ministro, eso se recupera en un mes, dejando de poner publicidad que vale miles y miles de dineros el minuto. Con eso construimos cientos de escuelas en un mes o en 2 meses. Compañero Rufino, a principio de año se criminalizó el hecho de que padres de familia y docentes pudieran aportar, los padres de familia aportaran a los centros educativos para la mejora de los techos, de los sanitarios, de las aulas. Y ahora el gobierno sí reconoce que tienen la incapacidad, no tienen la capacidad para poder construir los centros educativos. Mira, el problema es que el gobierno no ha querido ver la realidad en que vive nuestras escuelas y queremos darnos cuenta que está colapsando la infraestructura de todos los centros educativos a nivel nacional. Si nos vamos a cualquier departamento o a cualquier escuela, está colapsado lo que son los edificios, está colapsado lo que son las letrinas, los pupitres. Entonces, mire, es un colapso completo. Entonces, ya el gobierno se dio cuenta, bueno, si es que solo un ciego no mira, pues ellos saben. El problema es que se dedicaron a pelear con la dirigencia magisterial y se olvidaron de los centros. Los centros educativos están en total abandono, más de 3 años abandonados los centros educativos. Ahora pegaron el grito al cielo porque ya los padres de familia, ya los alumnos son los que están protestando y nosotros, la Federación Magisterial, nos hemos dado cuenta que nuestro compromiso
tiene y tuvo que haber sido toda la vida con nuestros alumnos. Y es por eso que nosotros apostamos al rescate del aula. No es posible sentarnos con la Pepsi, con la Coca-Cola. Es lo que nos sirve de pupitre a nuestros alumnos. Miren, ahorita con este invierno que va a venir, hay que comprar también un montón de palanganas porque todos los edificios están completamente destruidos. Y eso quiero decirle al pueblo hondureño, no es un invento de los dirigentes magisteriales, sino miren la realidad, miren las fotografías, vayan a las escuelas, vayan a los centros, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y no digamos en el área rural. Mire, compañera, es lamentable, es un colapso total. Empresa privada, gobierno, si hay de la tasa de seguridad, inmediatamente, compañeros, es el momento de ir al rescate. Y nosotros, los maestros, aglutinados en la federación, nuestro compromiso es no sé qué ver a los niños sentados. Y solo los maestros vivimos cada día lo que se sufre, ver a nuestros niños mal sentados que no pueden ni escribir. Por eso, todos a la defensa de la escuela pública y al rescate del aula de clase. Compañero Luis, algo bueno está pasando, Honduras está cambiando, los niños ahora se sientan en cajas de refresco, sin hacer publicidad de las empresas que los venden, pero estamos viendo pues que esos son los asientos que ellos tienen como aulas, como asientos en las aulas de clase. Bueno, en un país donde campea la impunidad, la corrupción, la violencia, la persecución, la mentira, la falsedad, donde las autoridades se vanaglorian de estar haciendo las cosas de la mejor manera con indicadores falsos, con una mala formación para los niños y niñas, para los docentes, para todos esos alumnos de los institutos a nivel nacional. Esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Eso es lo que está sucediendo en la educación pública. Esa es una realidad que no se puede esconder, que no la puede objetar nadie. ¿Bajo qué calidad educativa puede estar un niño sentado en una caja de Pepsi, por ejemplo? Cuando estamos hablando que va a estar sentado por unas 5 o 6 horas, cuando ya tiene 2 o 3 horas de estar recibiendo esas clases, ¿cómo estará ese niño? Y a eso agréguenle techos rotos, malas condiciones, que no tenga las condiciones necesarias como una buena alimentación, como lo decíamos anteriormente, ya bien lo decía Elías. Aquí todo es un cerco mediático, es un show, es una falsa realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros en estos momentos como federación estamos apostando a eso precisamente, estamos apostando a los centros educativos y dentro de las posibilidades que como federación y como organizaciones que hoy por hoy estamos siendo dañadas, también vamos a contribuir para el desarrollo de los centros educativos, de las escuelas, de todo el entorno que rodea al docente, para que con este devenir los docentes y los niños tengan mejores condiciones. Así, en forma breve, compañeros, porque ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo, más en estos programas. ¿Qué opinión les merece a ustedes el hecho, compañero Elías, que el presidente de la República no quiera reconocer que los maestros necesitan un ajuste salarial? Hace 6 años que no se da y ya es necesario, con este nivel de vida tan elevado, es necesario que se le dé un ajuste salarial a los docentes. Claro, nosotros como federación estamos claros que somos discriminados. A todos los empleados de este país se les ha hecho un ajuste a su salario, menos al magisterio, no se reconoce. Y quiero decirles que así como hace la labor el policía, así como hace la labor los demás empleados públicos, el magisterio también hace su labor y es una labor loable, es la labor que en otros países es privilegiada, es la educación que en otros países tiene los mejores presupuestos, porque el desarrollo de un país depende de la educación, la tranquilidad y la paz en un país depende de la educación. Y veamos, los países desarrollados son los mejores educados y es donde no hay delincuencia, no hay inseguridad, no hay impunidad, no hay corrupción, se ha eliminado, pero solo hay una forma de eliminar este flagelo en la sociedad,
es con más educación, no con más fusiles, ni con pistolas, ni con proyectiles. Es con una barra de tiza, con un cuaderno, un lápiz, fomentando el conocimiento y teniendo como un ciudadano muy bien formado en valores. Compañero Rufino, los maestros, además de la presión psicológica que atraviesan por la Secretaría de Educación, se ven imposibilitados y se sumergen en la enorme depresión por la crisis económica que estamos viviendo. Y el presidente de la República no trata de mejorar la situación económica de los docentes. Mire, si miramos las estadísticas, hay una gran cantidad de compañeros maestros que han muerto de paro cardíaco, de infarto y de un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque lamentablemente este gobierno lo que nos ha dado es garrote, golpe al magisterio. Nos han visto como que somos los enemigos. Nosotros no somos los enemigos del pueblo hondureño. Nosotros somos los que preparamos al presente y al futuro. Pues en nuestras manos están todos los que gobiernan en nuestro país. Han pasado por manos de un maestro. ¿Cómo es posible que hay ese problema que se han ensanchado contra el magisterio? No hay aumento. ¿Cuánto tiempo tenemos de no ver un aumento? Pero sí, hay persecución y los distritales, departamentales. Quiero decirle a los distritales, departamentales de todo el país que son maestros y que dejen de perseguir a nuestros compañeros maestros. No hay aumento y nos exigen cada día. Pueblo hondureño, solo en Honduras se mira que se le exige, se garrotea a los que preparamos al niño del presente y al niño del futuro. No es posible que sigamos con el mismo sueldo de hace 5 años, con esta carestía. Pero sí, al maestro hay que darle leña. Hay que decirle al pueblo hondureño que somos los culpables de este retroceso, pero no es cierto. El culpable son todos los gobiernos que no se han preocupado por la educación. Y si no, mire, pueblo hondureño, cómo están las aulas escolares, mire cómo están las instalaciones físicas. Es un desastre y esto no es culpa de la dirigencia magisterial y no es culpa del magisterio, es culpa de los gobiernos que se han olvidado de la educación nacional. En forma breve, compañero Luis, sabemos que el ministro de Educación y el presidente de la República dicen que no hay los recursos para poder hacerle un aumento a los docentes o darle un ajuste a los docentes. Bueno, yo lo he venido manifestando ya días, que para los docentes pareciese que para el presidente de la República, que es la máxima autoridad del país, no somos hondureños, porque no tenemos derecho a gozar de un aumento. Y a esto agréguele usted que el daño a la institucionalidad de las organizaciones, donde los docentes iban a adquirir su préstamo, que ya hoy ni siquiera eso, y mucho menos cuando hay compañeros que no se dan cuenta que sus deducciones se están yendo para una cuenta de ahorro previsional cuando no han renunciado y cuando, lo que decía Rufino, cuando hay decesos, que fallece un docente, que queda desprotegida su familia y van a la organización magisterial y se vienen a dar cuenta que tenían 7, 8, hasta 9 meses de no pagar, pero más sin embargo, lo manda al IMPREMA a usted, donde a la fuerza le están retirando ese dinero, sí. Y lo que le dicen es que no suscribió ningún contrato. ¿Qué pasó? Esas familias quedaron desprotegidas. Esa es nuestra realidad, eso es lo que estamos viviendo, y el IMPREMA ya casi lo estamos perdiendo prácticamente, porque el IMPREMA tiene plata, pero no es atractiva para los docentes. Muy bien, ya como estamos finalizando, compañero Elías, queremos un mensaje a estas últimas acciones que se tienen programadas como federación en algunos departamentos de nuestro país. Bueno, primero es que la federación iniciamos ya el proceso del nuevo esquema de lucha, defendiendo la educación pública, rescatando el aula de clase, y el día martes 10 a partir de las 5 de la tarde estaremos ubicados frente a Diunsa y por el IMPREMA, donde tendremos una jornada cívica defendiendo la escuela pública, demostrándole a propios extraños, a todo el público, la situación calamitosa que viven los centros educativos. Ya el maestro no puede comprar un marcador, ya no podemos seguir escondiéndole al gobierno la crisis que viven los centros educativos. Hoy vamos a ponerlo a descubierto, lo vamos a poner al frente, esto es lo que tenemos, así trabaja el magisterio. Entonces el martes a partir de las 5 de la tarde aquí en Tegucigalpa, los compañeros anunciarán las otras acciones que tenemos en otros departamentos. Compañero Rufino, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, todos a la defensa de la escuela pública y del aula escolar, todos este martes, todos los maestros, todos los padres de familia, todos los alumnos frente a Diunsa a defender y a rescatar la escuela pública. Compañero Luis, ¿cuál sería el mensaje para todos los compañeros y con las diferentes acciones que tenemos programadas en otros departamentos también? Bueno, a la unidad
y a la defensa de la educación pública y a estar el día martes a las 4, a partir de las 4 pasado meridiano, ahí en el Trans 450, ahí cerca, para desnudar a este gobierno, para que se den cuenta de la realidad de lo que están pasando en los centros educativos. Muy bien, muchísimas gracias compañeros por haber estado con nosotros y darle una amplia información a los compañeros que están allá en la base. A todos muy buenas noches, gracias por estar acompañándonos cada jueves en este su programa Acontecer con Prosuma. Feliz noche, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer con Prosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.